Buen día a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Gianni Benier, ex ministro de Seguridad de la gestión de gobierno de Mendoza anterior, y ha sido el autor del Código Contravencional de Faltas que está en la actualidad vigente en la provincia. Buen día, Gianni, ¿cómo estás? Muy bien, Rosana, muy buenos días. Contame un poco cómo fue esta idea de gestar el código. Bueno, yo lo venía estudiando, yo vengo de la abogacía y venía viendo que en temas de seguridad, estos últimos años, estos últimos 20 años, me he dedicado a leer sobre seguridad y la relación que hay entre seguridad y derecho, que es una relación que no está muy explotada en el país. Es como que se vincula la seguridad solamente a las fuerzas policiales y el derecho se lo vincula incluso a los fiscales como no parte de la seguridad. Entonces yo venía trabajando en que realmente se necesita esa mezcla por varios motivos, sobre todo porque lo establece el mismo derecho. Y ocurrió algo muy gracioso. En la universidad, las últimas dos bolillas, que eran las bolillas de la pena, no se estudiaban. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estudié Derecho, que eso no se estudiaba. Y justamente esa parte tampoco la tomaban los profesores, y era la parte que está relacionada con la seguridad. Entonces vi que había un salto muy grande entre la persona que pasaba de no cometer delitos a cometerlos directamente. Todos ellos tenían lo que se llamaba código de faltas, es decir, alguna sanción menor que no había sido punida, es decir, no había sido atrapada por el Estado y sancionada. Llega un día, me llama gente de la justicia que tenían que dejar arrestado a una persona por un día y medio, me acuerdo, y me llaman para pedirme el lugar de arresto. Apenas empezamos la gestión, le digo, ¿cómo lugar de arresto? ¿No están arrestando, no están sancionando entonces con arresto nunca? Y me dice, no, la verdad hace más de 7 u 8 años que no damos arresto. Entonces, un sistema jurídico sancionatorio que no tiene sanción pasa a ser no solamente una mera sugerencia, sino una promoción a hacer. Claro. Si yo te digo que vos para robar vas a tener 5 años de prisión, pero sin robar no te pasa nada, te impulsa a robar, porque es más fácil robar que trabajar. Exacto. Entonces eso es naturaleza humana pura, en estado puro, y está estudiado antropológicamente, etc. Entonces me puse a profundizar en el código contravencional, que lo venía viendo. ¿Esto fue en qué año aproximadamente? Y empecé a trabajarlo 2 años, a entender, por ejemplo, cómo funcionaba el sistema, qué tenía de malo unos 3 años antes de ser ministro, y empecé a purificarlo casi 6 meses antes de llegar a ser ministro, cuando empecé a estudiar el tema de los trapitos. Que ahora la gente por eso olvida, por suerte, porque te vas olvidando de lo malo, pero la gente criticaba los trapitos de Cuidacoche de un modo espantoso porque se sentían coaccionados. Y digo, ¿cómo puede ser que haya coacción, que haya molestia, que haya palpablemente una queja sobre los trapitos y nadie lo pueda solucionar pese a que el código lo decía? Entonces me puse a profundizar y vi que se le exigía mucho al ciudadano para que el ciudadano actuara la denuncia para llevar preso o sacar al trapito al Cuidacoche de la calle. O sea, como que el ciudadano debía hacer El el aporte mayor. Exacto. Claro. Yo llamaba a los jueces, digo, señores jueces, que los quiero mucho, los aprecio, tenemos grandes jueces en materia contravencional, tenemos muy buenos jueces en la provincia, muy buenos jueces. Me decían, es que no vienen al debate, tampoco son la denuncia. Digo, claro, la persona que está en el semáforo en rojo, que lo está molestando, cuando se pone en verde, no quiere ir a la comisaría tercera a meter una denuncia. No aparecen otras cosas que también están hoy en el colectivo social, que es el colectivo sociológico, que es la molestia de las mujeres, porque no sabes la cantidad de denuncias nuevas que tenemos de mujeres que los trapitos le metían la mano en la pierna, las miroteaban, le decían porquería, la super abusaban, pese a toda la corriente que iba en contra de eso. Digo, qué raro que esto no aparezca en el debate. ¿Qué pasaba? Había una cultura también muy pro lo que se llama el vulnerable, que un vulnerable, el tipo que anda con armas o amenaza, no es tan vulnerable. No confundamos los problemas económicos con los problemas de violencia y los problemas de agresión social. Entonces, ¿qué se me ocurrió ahí? Que lo pasamos a ley y ha sido copiada en varias provincias del país, que en vez de que tenga que hacer la denuncia al ciudadano, sea un área, la de los trapitos de Cuidacoche, custodiada exclusivamente por el Estado. ¿Por qué? El limpiavidrios es alguien que te detiene el tránsito. Claro, ya de por sí ya es una... No se puede tener tránsito. No se puede tener tránsito. El Código Penal te dice que no puedes hacerlo, te da una prisión. Entonces tenemos que respetar esa manifestación del legislador nacional de que no se puede estar deteniendo el tránsito, y aparte que es una molestia visible para el ciudadano. Bueno, querés que te vengan y te paren ahí y encima coercitivamente, y si no te gusta te largaban el agua, o una chica que decía nada. Y los cuidacoches, la palabra cuidar, esto hay que ser muy, muy puntilloso, yo que vengo
del derecho penal, los verbos son muy importantes en materia jurídica. Y el verbo cuidar es un verbo que solamente lo puede dar la policía y los fiscales. Entonces aquel que se te o las empresas de seguridad autorizadas por estos organismos, ¿no? Entonces, ¿cómo un tipo te va a cuidar en la calle si no estás pagando impuestos para que un policía te cuide el auto? Bajo ese argumento, hicimos 2 modificaciones importantes en el código e impedimos que traben la calle, que es el tema de los limpiavidrios, y a los cuidacoches que no puedan cuidar de ningún modo. Entonces ahora la denuncia o el problema ya no necesita que lo vea un ciudadano, sino que lo vea un policía o un municipal es suficiente. ¿Qué hicimos con esto? Lo sacamos a todos, porque ya no necesitas que te venga a denunciar el ciudadano que no quiere. ¿Cómo nace esto? Evidentemente de la necesidad y desde la propia queja de ciudadanos. Claro. ¿Cómo es que vos notás la gran necesidad, la visibilizás y lográs después de tanto tiempo plasmarlo en el código? Bueno, fue así. Primero porque nosotros, cuando vos llegas a delitos, los delitos violentos que han sido muy famosos en estos últimos 30 o 35 años, casualmente cuando entra el zafaronismo, que entra un poquito después del zafaronismo, pero se armó toda una corriente que el Zaffaroni resulta ser su principal expositor, en esto de que el vulnerable puede hacer cualquier cosa, el vulnerable puede usar armas y ser violento. Entonces, pasar de la nada a la violencia, llegás al delito, vos tenés una especie de escalada. Estados Unidos nos da un ejemplo muy importante para el mundo, que es la ciudad de Nueva York. Entre los 80 y 90, Nueva York tenía grandes problemas de seguridad, cambian las normas, que es la famosa tolerancia cero, y ellos lo hacen en base a un código de convivencia muy estricto, que debía respetarse a rajatabla. Ese código de convivencia son los códigos contravencionales. Hicimos acá una encuesta de victimización, nos atrevimos a hacerla, porque después de 20 años que nadie la quería hacer, de hecho no se había hecho nunca. ¿Qué sería una encuesta en 105? Sí, es un diagrama de preguntas a la ciudadanía que viene avalado por la ONU y por organismos internacionales, porque nació en una universidad de Francia y todos adoptan eso para saber qué quiere la gente de la seguridad, a qué le tiene miedo y cuánto denuncia. Encontramos que la gente, el 72%, que fue el porcentaje más alto, era el descontrol callejero esencialmente. Repito, cuidacoche y aquellos que están parados en la esquina tomando algo, emborrachándose, que son los que te pispean y te pasan el dato de quién está y te van a robar. Junto con eso, otros estudios que hicimos de violencia en homicidios, encontramos que todos venían de violencias no resueltas sociales. ¿Qué es una violencia no resuelta social? Vos tenés un vecino que se convierte en el carpintero del domingo. Vos querés dormir el domingo, te hacen ruido, la ciudad no te da respuesta, a la justicia, no te da respuesta a nadie, un día te levantás cansado, no aguantás más, vas y le metés un palazo y empieza una espiral de violencia que puede terminar en cualquier cosa. Y en ese primer grado, el que sería punible es quien mete el palazo. Exacto. Claro. Entonces la víctima se convierte pasa a ser hasta victimario de un problema que venía recibiendo y que no le daban solución. En los barrios, no sé, es que es muy interesante, en los barrios marginales o barrios vulnerables, los barrios donde hay menos entrada social, donde mayor problema hay de violencia, porque al no haber medianeras, a veces no haber mucha cultura ciudadana o cívica para estar con los vecinos, los actos de violencia son muy grandes, que se te meten por el patio, que estás jugando fútbol y te gritonean, que se hacen un asado en la puerta de tu casa y te llenan de humo, y va acumulando violencia. De los jueves a los domingos es cuando más delitos de violencia hay, porque hace calor y la gente empieza a juntarse, toma alcohol. Tenemos que los homicidios ocurrieron esos días que venían de rencillas de vieja data nunca resueltas. Entonces dijimos, bueno, con un código contravencional, moderno, que el juez le permita mediar, que le permita ver, podemos hacer que esta gente, en vez de terminarse matando de acá a una generación o 20 años, pueda resolver un problema. Entonces modernizamos todo lo que era las sensaciones actuales y lo que quiere actualmente la gente que ocurra en la calle, cerca de sus casas, y le pusimos capacidad de negociación. Entonces, ¿vos qué haces? En el viejo código, que era muy estricto, vos tenías un problema. Yo siempre cito ruidos molestos porque es lo que más molesta a una ciudad y nos va a seguir molestando. Sí. Esto por la experiencia comparada de Europa y Estados Unidos, ¿no? Que el ruido es lo que más molesta. El código anterior no permitía otra cosa que la denuncia y después una sanción. ¿Qué pasaba entre medio? Otras cosas que descubrí investigando. A veces la sanción era tan fuerte que desistían de la denuncia, el que hacía ruido no sabía que le habían desistido de la denuncia, seguía haciendo ruido, se ponía peor el sistema, o lo sancionaban de un modo que no era efectivo porque, por ejemplo, no tenías un lugar para arrestar, o las multas que no habían sido autorizadas hacía 30 años eran de 100 pesos. 100 pesos.
La multa más alta creo que era 118 pesos. Imagínate que no te asusta una multa de 118 pesos, no te da miedo. Y la cosa continuaba y seguía la espiral de violencia. Entonces actualizamos todo eso, pero permitimos que los ciudadanos, víctimas y victimarios, se junten delante del juez y puedan resolver sus problemas ahí. Y es muy interesante, porque aparte que están ante un juez, que es la máxima autoridad que tiene una democracia, por ahí el vecino no sabe que está molestando tanto. ¿Vos sabés cuánta gente... Hasta que no escucha la... Hasta que no escucha. ¿Vos sabés cuánta gente hay que clava, que cree que el domingo es el día para... Domingo a la mañana todos cortan el pasto. Domingo a la mañana todos cortan el pasto. Preguntar ese vecino de al lado que no lo tiene cortado, no tiene pasto, si está contento con el ruido de la máquina y la bordeadora a las 9 de la mañana de su querido vecino, que no sabe que lo está volviendo loco o que se pone a clavar cuadros el sábado a la tarde. Vos clavás un cuadro y no puedes hacer nada, puedes dormir la siesta. Entonces ahora con eso pusimos la sanción, lo hacemos clara, pero ahora ambos pueden charlar a la justicia y llegar a un acuerdo. Y en este marco, ¿cuál ha sido el resultado? Y bueno, tuvimos baja de un montón de hechos, sacamos los trapitos y cuidacoches de la calle, tuvimos, cuando lo empezamos a aplicar, empezamos a sacar todas las armas tumberas, callejeras y todo lo que servía para romper rejas, etcétera, que también lo pusimos con mucha claridad para que sea muy preciso. Le permitimos a la policía investigar y a la ciudadanía denunciar gente que está en actitud de sospecha razonablemente necesaria como para pensar que le van a entrar a robar, como por ejemplo esto: va una persona con un hierro de 1 metro a las 3 de la mañana por el barrio cívico y él vive en Las Heras. Antes, si lo encontraba no pasaba nada. Ahora tiene que explicarle a la policía: che, ¿por qué andas a las 3 de la mañana por acá vos con una barra que sirve para abrir puertas? A ver, contame. Claro. No está claro. Bueno, vení, te saco la barra, vas a tener un proceso y puedes explicar. Previo a todo tiene que ver o la denuncia de un vecino o la misma... La policía lo puede hacer directamente. Claro. Si lo ve, dice: che, a ver, vení, contame esto. Capaz que saca la barra, capaz que es verdad. Y si fuera verdad, por lo menos es mucho más raro que esa verdad provenga de un trabajo que de un robo. Claro. Y la probabilidad de que ejecute el robo se reduce a... Sí, aparte la policía es inteligente, los policías se han entrenado bien. Ya te preguntan: sí que va a la casa de tu tía, bueno, dame el teléfono a la casa de tu tía, le vamos a llamar nosotros. Señora, ¿usted? No, si yo vivo en tal lado, vení. Entonces, ya van conociendo eso y se ha limitado mucho, eso por un lado. Y lo mejor que tuvimos fue que, porque salimos en todo el país, los partidos de fútbol que tuvimos, ¿te acuerdas que jugó River Boca? Sí. Bueno, que decían que tenían que hacerlo en Mendoza. ¿Qué hicimos? Primero que siempre los tenemos muy controlados, los venimos controlando todas las provincias. Pero cuando llegan acá, les sacamos hasta los cinturones, porque con los cinturones podían pegar el cinturonazo a otro. Claro. Entonces les quitamos, me acuerdo, el primer que fue la Copa América, no, creo que fue la América, le quitamos 1.500 litros de alcohol, porque la ley deportiva también nos lo permite, y le damos el código contravencional, le sacamos cuchillos, palos, piedras, hebillas, zapatos pesados. Sí. Pudieron estar las 2 hinchadas, después se le devolvió lo que se tenía que devolver y no hubo un solo acto de violencia. Y es lo que queremos, que no haya violencia, que la gente... A ver, ¿cuál sería el ideal de una sociedad común? La gente trabaje, piense cómo ganar dinero, cómo educar a sus hijos, irse de vacaciones y nada más. No tiene que estar pensando en la política, en el miedo, en que le van a asaltar la casa. La gente de la Academia Civil no tiene por qué pensar que cuando baja el hinchada le van a reventar los autos. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Aparte de los desvíos, le sacamos todo lo que tenga para agarrar una sola piedra. Entonces ahora la gente de la Academia Civil, como de cualquier calle de Mendoza, porque la ley también nos pasa y en otros lugares nos pasa, están más cuidados. Le hemos dado herramienta a la policía y herramienta a la ciudadanía para que pueda evitar eso. Están todos mejor. Porque mira, los británicos dicen algo que es salvarte de tu propia miseria. La persona que comete un hecho, ese muchacho que es joven, es mejor que no lo cometa y que vaya por otra vida. Sí. ¿Qué hicimos en el código? Ya que lo cometiste, te vamos a trabajo comunitario. Y eso es novedoso. Entonces convertimos la mala conducta, esto es como filosófico, en una buena conducta. Bueno, agarraste, ibas con un palo, estabas jodiendo, bueno, ahora vas a ir a cuidar perros a un asilo de perros que en tal lado, o te vas a ir a un hospital a quedarte en la puerta controlando si van con el COVID. Y en la realidad, la ejecución de la pena, digamos, sí, que quien cometió el delito pueda ejecutar, digamos, el castigo. ¿En qué porcentaje se da? Entendemos que la justicia está colapsada, pero... Claro, pero la contravencional es nueva, es un sistema que está en creación y que está funcionando bastante. Hay que seguirlo sosteniendo, es un sistema que requiere coordinación, que requiere mucha explicación. ¿Por qué explicación? Nosotros teníamos 7 jueces para toda la provincia. Sí. Pensá cómo era.
Para lo contravencional, que se comete muchísimo contravencional, no tenían 7 jueces para toda la provincia de Mendoza, para los 2 millones. ¿Y qué hicimos? Aplicamos las políticas que aplicamos con el gobernador Cornejo, que era que la misma gente pueda trabajar más y le dé más al Estado. Entonces los jueces de paz de distrito, que eran 27 más, 25 más, los agregamos al sistema dándole también la competencia contravencional. Yo le agradezco a esos jueces y lo agradezco todos los días, porque imagínate que ganaban lo mismo, hacían una tarea civil más o menos sencilla y de repente pasaron a resolver conflictos, aparte de resolver lo civil. Sí. Agradecidísimo y está funcionando. Con altas y bajas, pero está funcionando. Entonces, en todos lados vos ahora, cualquier persona que vivía, qué sé yo, en Barriales, en Villatuel, que tenía, para denunciar un código contravencional, tenía que hacerse tantos kilómetros, lo tiene ahora a 4 cuadras. Entonces, es un resultado bueno para la ciudadanía. Sí. Y la implementación del código ¿ha sido un costo extra? ¿Ha sido...? No, porque utilizamos los mismos jueces, con el mismo personal, así que no gastamos nada ahí. Ahí nos ayudó en esto Teresa Day, la nueva ministra de la Corte. Ella nos ayudó, por ejemplo, en hacer eso. Nos dio información hiper relevante porque conseguíamos todos los datos de los tiempos de ejecución de cada uno de los actos procesales, que era fundamental para esta reforma y las reformas procesales que hicimos. Sí. La hicimos con métricas. La reforma procesal penal la hicimos a través de mantener la audiencia, pero con mucha claridad casi aritmética de cuándo debía hacerse. Entonces multiplicamos la capacidad de resolución del sistema. Eso es muy buena la doctora Day. Sí. No gastamos más en eso, aprovechamos los lugares que teníamos de alojamiento, hicimos otros, pero que ya estaban, los mejoramos un poco y compramos contenedores, que hoy los contenedores con buenas arquitecturas los venden para vivir. Incluso en la Expo Andino, no me acuerdo, fue hace 2 años, trajeron unos muy buenos y empezamos a comprar de eso y los estamos metiendo en toda la provincia para que la gente se pueda alojar ahí. ¿Considerás que la ejecución de este código tal cual está se puede implementar a nivel nacional? Sí, por supuesto, es un ¿Y logro. por qué crees que no sucede? Tienen que ir cambiando las políticas. Mira, nosotros en la época de Bullrich nosotros comentamos mucho esto. De hecho, tenía la suerte cuando iba a Buenos Aires a las reuniones del Congreso, las reuniones de seguridad interior, explicaba mucho esta situación. De hecho, me hacían hablar siempre cómo en Mendoza habíamos hecho para controlar la calle, controlar los trapitos, controlar un montón de cosas. No, de hecho tuvo relevancia nacional en ¿Sí? los medios. Claro, se dio el programa de la Nata. Sí, entre bueno, otros. Sí. ¿sí? Bueno, eso... El tema es que hay que tomar la decisión política. Yo, por suerte, el gobernador Cornejo tenía la misma idea que yo, la misma fuerza, las mismas ganas, y él quería terminar con esto y eso es fundamental. Y la política nos acompañó, Hubo algunas discusiones terminológicas que terminaron todas cerradas por el hecho de que empezó a tener éxito. La gente estaba contenta, lo mismo que criticaba, la gente decía, che, preferimos vivir así, claro, más cómodo, así que pararon con lo que parecía una rencilla. Pero había muy fuerte el poder político y una convicción de Cornejo muy grande en hacer estas cosas. Lo contamos siempre con el ex gobernador. Cada partido que había de fútbol en el estadio Malvinas Argentinas, nosotros teníamos 63 familias que cuidaban autos, informalmente 63 eran. Claro. 63 por 4, teníamos más de 200 personas que cuidaban, que te hacían lo siguiente: vos llegabas, no te cuidaban nada, te cobraban al inicio, se iban todos y después te robaban el auto cualquiera, hasta ellos mismos. No digo que lo han decidido todos los que robaban, sí, pero en general. Todo el mundo resultaba para eso y para la fiesta de la vendimia. ¿Qué hicimos? Organizamos el sistema. Todos esos trapitos los sacamos a todos y pusimos a custodiar con la policía. Por ahí había algunos que lo agarrábamos, que se metía, etcétera, pero de 63 pasaron a 1 o 2, después a ninguno, y la gente nos agradecía completamente. Ahora, vuelta a la pregunta. Si esto está tan armado, digamos, si funciona, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué consideras que hay, claro, ahí a lo mejor... La nación tiene un problema. Nosotros, esto lo detectamos incluso en el gobierno anterior, nosotros para hacer esto hicimos teorías jurídicas de ruptura. Nosotros cambiamos el concepto de vulnerable. Vulnerable para nosotros es la víctima, no el que económicamente puede agarrar un arma o molestar. Eso es un error del un concepto jurídico que es increíble que tengamos en este país. Sí. No hay pocos países del mundo que dicen concepto jurídico que es absolutamente negativo. Nosotros cambiamos ese concepto y fueron las luchas muy fuertes de Alfredo y mía y de otra gente que trabajó, que tuvo... ¿Una lucha para con quién? Para el esquema político y para el esquema judicial. Que entendía que aquellos que cometían eran vulnerables y que la víctima era casi el responsable de lo que estuviera pasando. Si tenés un auto caro, te pueden molestar un trapito, por decirlo
muy gruesamente. Claro. No, esto no es así. No es así, esto no es así. Te tiene que tocar una cosa y te repite otra cosa, pero lo que molesta es otra cosa, una coacción. Entonces, en La Nación no había mucha claridad sobre ese concepto, sobre todo discutíamos muchísimo discutimos con eso, y gran parte de las provincias ha ido dominando este esquema que nosotros decimos afaroniano, de abolicionismo garantista, donde se considera que el que comete es casi una víctima. En consecuencia no se le da pena o prisión, y lamentablemente en muchas partes del Poder Judicial los fiscales viven en un submundo, cerrados entre ellos, llenos de custodia y seguridad, que no saben cómo vive la gente que paga los impuestos. Claro. Nuestra tarea, la tarea del gobernador Cornejo, que la venía estudiando hace muchos años, es ver cómo vive esa gente. Entonces, el que paga impuestos, el que produce, el que quiere ser mejor, el que quiere que su vida sea sencilla, a ese tenemos que ayudarlo. Y evitar la automiseria de aquellos que vienen a molestar a los demás, sea el modo que fuera. Y ese es un concepto político, filosófico, y que lo encarna muy bien Cornejo. En eso tenemos adherencia total desde el punto de vista de la idea. Sin esa, a Macri, por ejemplo, parte de su grupo jurídico no pensaba así, a mi juicio, y me atrevo a decirlo yo, algunas de las reformas judiciales que pudo hacer no las pudo concretar. Le faltó a Bullrich, que hizo la mejor gestión de seguridad de todas las épocas, le faltó una pata judicial que le ayudara mucho más, precisamente porque le tocó gran parte de un zafaronismo que le impedía llevar adelante muchas de las políticas que se podían hacer. O sea que la base sería que el concepto de vulnerable debería de alguna manera cambiar vulnerable es la víctima. y representar la realidad. Vulnerable es la víctima. Una cosa es vulnerabilidad económica, que es otra cosa. Sí. Pero yo siempre lo digo como ejemplo comparado mundial. La India tiene niveles de pobreza, de miserabilidad incluso, pero no se ata la pobreza con el derecho a herir a un tercero o robarle sus cosas. Pero en nuestro país, lamentablemente, gran parte del derecho, y esto se enseña en las universidades, se entiende que el que es pobre pareciera que tuviera derecho a cometer un robo porque, pobre chico, se cometió un robo. Ese robo capaz que mató, que robó, que le metió el revólver en la boca a un nene, que le gatilló a un señor de 80 años para... O sea, cosas espantosas que nos parece que son execrables. Pero es que es imposible que en ninguna parte del mundo pueda ocurrir esto. Es una lógica increíble y el pequeño grupo que está en la justicia, que no son todos por suerte, por ahí entiende que está bien. O lo dejan pasar, o le parece que están beneficiando, etcétera, etcétera. Nosotros venimos con otra idea, ¿no? Así, tenemos que beneficiar a los ciudadanos de hacer esta provincia un lugar cada vez mejor, que la gente ande por la calle cómoda y tranquila. Y La Nación, aparte, hoy por hoy va por una idea totalmente distinta a la que tenemos en Mendoza y en 3 provincias más, totalmente distinta. Sí, confeso. No, absoluto. No. Lo que están haciendo La Nación es todo lo contrario. Empezaron a soltar presos para soltar a sus propios presos, ahora lo quieren involucrar a Macri, están achicando la posibilidad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Es todo lo contrario que se hace en el mundo. Todo lo contrario que se hace en el mundo. Lo que hace la democracia occidental es todo lo contrario de lo que está haciendo La Nación, lamentablemente. ¿A dónde crees que nos va a llevar esto? Ay, queremos que nos lleve... Yo quiero pensar en Mendoza, que Mendoza vota otro tipo de país. Mendoza no tiene reelección, con lo cual acá no hay patrones de estancia. Entonces todo el mundo puede votar y opinar, y eso es maravilloso. Pero La Nación no sé hasta qué punto. ¿Cuál es tu opinión del Mendoexi? Y en un punto estoy de acuerdo. ¿Es viable? Se pueden hacer cosas. Mira, yo tuve experiencias como abogado de ir a litigar a lugares como San Luis. Y era realmente muy difícil un montón de cosas que hacían ellos. El problema de San Luis es que tienen a Rodríguez ya que se convierten en unos señores feudales. Claro. Pero si vos podés hacer una reforma que no haya señores feudales, podés hacer que las provincias que se quieren esmerar por hacer bien las cosas puedan funcionar. Hoy tenemos un sistema, un federalismo tan malo que si Mendoza hace bien las cosas, le dan menos dinero, se las dan a las provincias que trabajan, que hacen todo mal. Eso es una justicia, va a decir, gracias, esto lo queremos para mejorar, en definitiva, lo que me tocaba a mí se lo dan a otros. Eso no está bien, porque nosotros acá tenemos una autonomía, el mendocino limpia las veredas, el mendocino paga sus impuestos, está cada vez mejor, no quiere llenarse de villas, quiere una justicia mejor. Bueno, lo vimos en la última votación, sacamos 52% por esta política. Claro. Gran parte de la ciudadanía quiere eso. Entonces creo que habría que hacer las cosas de un modo que eso pueda ser respetable y que no nos estemos matando, que cada vez esta provincia sea mejor y que después hagan una supermisión monetaria en Buenos Aires, den el dinero al conurbano y acá nos quedemos que no podemos tener minería, por ejemplo. Entonces habría que pensar inteligentemente eso. Claro, eso. Y digamos,
desde el planteo que está haciendo Alfredo Cornejo a nivel nación, que considera que es viable que Mendoza se independice, el proceso del punto cero hasta ese resultado sería largo, existe la posibilidad, habría que crearlo. No sé si Alfredo habla obviamente de la independencia como tal, porque sería como la secesión del país, pero sí, él quiere, Cornejo quiere una Mendoza de cada 20 30 años que sea una Mendoza moderna, que la pudieras instalar en Europa y sea una provincia de Europa, digamos. Es el concepto que tenemos todos, queremos que esto sea mejor. Y para eso tenemos varias cosas que se pueden hacer. Agilidad en la creación de empresas, son muy chicos los recursos que tenemos, pero a ver si podemos achicar esos recursos, agrandar esos recursos achicando algunos costos del Estado, ir sacando los trabajos improductivos, que la gente tenga más trabajo, más eficiente, más tecnológico, cobre lo mismo, pero a medida que se vaya achicando la administración pública, no haya reincorporaciones. Podemos ajustar y ponernos muy fuertes en el concepto del control provincial, que es un concepto constitucional, de modo tal que las políticas nacionales, por ejemplo, de tanto algunas de exportación como de creación de empresas, las manejemos nosotros y no ellos. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo para que el Mendoza esté mucho mejor. Y como conclusión, todo lo que es lo que respecta a los derechos y a las obligaciones de los ciudadanos, que ha sido el eje central, digamos, de esta entrevista, ¿cuál es la importancia que tienen, a tu consideración, que nosotros conozcamos plenamente esos derechos y esas obligaciones? Fundamental. Mientras más la gente sabe en todos los sentidos, mejor vota, mejor pregunta, mejor decide, menos es mentira. Porque uno de los problemas que tenemos, o que tiene nuestro país por lo menos, no te puedo decir otros, es la falta de memoria. Pero para tener, suponete, la falta de memoria que nosotros tenemos en lo económico es brutal, es violentísima. Vos calculás esto, cuando vamos al año pasado, algo que no se dijo muy bien, y la gente lo va perdiendo, hasta se le confunde en la memoria. ¿No te acordás el famoso salto del dólar cuando se pasa de 40 a 60 a 65? Sí. Fue después de las elecciones donde gana Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, le atribuyen a Macri esa suba del dólar. La suba del dólar fue porque todo el mundo dijo, vienen otra vez los muchachos que les gusta quedarse con todo, hay que decirlo con claridad, es un fenómeno estudiado, y por eso subió el dólar. Y la gente se olvida de eso, como se olvida de Rodríguez, se olvida de que los impuestos empezaron por 5 años y llevan 70 años, etcétera, etcétera. Y eso es conocimiento económico, como dato. En una época de Cristina se quiso dar información financiera a los ciudadanos de Buenos Aires y lo prohibieron. Dijeron que era crear una especie de clasismo. En realidad vos tenés que saber cómo funcionan las cosas. Sí. Solamente que si tuviéramos conocimiento y más historia, más saber qué son los derechos, podríamos seguir pensando de que en Argentina en los años 30 se le decía los yanquis del sur. Vos pensá lo siguiente, en el año 62 cuando se inaugura el aeródromo Mendoza, que está acá en la base Cóndor, no es Mendoza, la base Cóndor, el gobernador que estaba en ese momento, que creo que era uno de los civiles, si no me equivoco, para que no se viera vacío, compra un avión y 3 helicópteros. Un bimotor, que era de lujo, y 3 o 4 helicópteros para que no se viera vacío. Fíjate lo que era en nuestro país, en nuestra provincia, en los años 60, que ya veníamos en declive hacía 10 años, que después te dan el año, hace 5 años, para comprar un helicóptero, tardamos, Paco Pérez estuvo 2 años, no pudo pagar, lo terminamos pagando nosotros. O sea, la misma provincia le costó en 2 años comprar un helicóptero, y un gobernador, 40 años antes, compró 4 helicópteros más un avión. Es un país rico, es un país pobre. ¿La gente tiene memoria de eso? No. Entonces, hoy me está preocupando esto y también es parte del conocimiento. Estamos llegando a sueldos de 15 a 20 dólares, 30 dólares. Es una vergüenza. Sí. No se puede hacer nada. Cuando vos gastas un poco de tiempo de pensar, no podés hacer nada de eso. Son malos modelos. Mucho menos ejercer un derecho. Y ejercer un derecho es conocer. Y para ejercer un derecho tenés que saber y conocer y estudiar. Y dar buena información y que la gente se preocupe. Y dar mejor información en calle, por los medios, que la política dé más información, que se dé más información en las escuelas. Pero sí, Mendoza es dentro de todo bastante educada en algunas cosas, qué sé yo. Tenemos hoy, acá hicimos nosotros muy buena campaña y la Nación también, temas que son educativos que tienen efecto. El tema vial. Nosotros empezamos con el 50%, por poner datitos, pero eso, datitos chiquitos, pero la educación sirve. Con las fuertes campañas que hicimos, que hizo la Nación, durante la época que estuvimos con Cornejo,
pasamos al 50% del uso de cinturón de seguridad al 70%. De hecho, tenemos menos muertes que el resto del país. El uso del casco estaba a menos del 50%, ahora está en el 82% del uso del casco. Menos muertes, menos lesiones, más gente viva, más gente con menos problemas, menos costo del Estado. Hay un montón de cosas. Eso es educación, educación, Y la escuela educación. volante también fue un Oh, punto tremendo. fundamental. Ha bajado enormemente, Sí. enormemente ha bajado. Nos lo dicen, bueno, también hicimos el código contravencional, ha bajado gigantemente y nos lo dice la gente de salud, se han reducido los costos de salud. Es decir que, si hablamos de un Mendoexit y volviendo, los mendocinos tienen que pagar menos impuestos ahora porque hay mucha menos gente atropellada que ha chocado por el alcohol. Entonces, hay cosas que se pueden hacer acá con educación, con inteligencia y sirven para todos. Perfecto. Bueno, Gianni, te agradezco muchísimo el tiempo. No, muchas gracias a vos. Gracias por los conceptos vertidos y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, muchas gracias.